Bien. Pues muchísimas gracias por venir. Y llevo todo el día intentando encontrar un momento de serenidad que no la suelo perder, tampoco soy un monje tibetano. Pero hoy particularmente estoy un poquito como si me persiguiera un corcel, siempre caballo, pero corcel. Y a ver si me sereno, que yo creo que me voy a serenar porque es un poco el objetivo, trasladaros un poquito esa calma y ese buen rato que creo que tiene este cuento. Entre otras cosas, pienso que hoy voy a hablar de Anton Chejov y de La dama del perrito, y creo que sobre todo a mí me ha parecido una especie de reflexión sin serlo, al ser un cuento narrativo te lo cuenta y te lo dice de otra manera, sobre los tiempos, sobre el tiempo, y en particular sobre el tiempo del amor. Así que voy a ver si soy capaz también de serenarme y de tener estos tiempos también agradables y distintos, parar un poquito la deriva que llevo este día de hoy y cambiarlo por una lectura que espero que resulte entretenida y divertida y ojalá que rica. Primero voy a intentar haceros una pequeña introducción sobre Chejov. Fue un escritor ruso del siglo XIX. Coexistió, convivió con Tolstoy en Rusia y con Dostoyevsky, por ejemplo, se me ocurre, si queréis, como grandes novelistas de la literatura universal, y él también, finalmente, el tiempo ha ido a su favor y se ha consolidado como un gran escritor, no solo del siglo XIX y de principios del XX, sino que ha pasado a ser un escritor tremendamente respetado, leído, y sigue siendo una referencia, y ha vencido, si queréis, al paso del tiempo. ¿Cuál fue? No sé si exactamente, pero una de sus... no pudo, si queréis, emular a estos dos grandes novelistas que trabajaban, tanto Dostoyevsky como Tolstoy, también trabajaron en el cuento, pero fueron verdaderamente virtuosos en la novela, en lo masivo, en lo enorme, si queréis. Y bueno, pues a veces hay esa especie de discusiones y comparaciones entre géneros, y el cuento también a veces ha tenido que abrir paso ante el tamaño, la magnitud, la importancia que parece que tiene la novela, y la tiene. Pero el cuento tiene también algo poético, sintético, que a menudo, por supuesto, yo siempre he pensado, no todo el mundo lo piensa así, pero que lo mejor de los géneros es un poquito indistinto. La maravilla de la poesía, cuando toca con lo mejor que puede ofrecer, es tan válido y tan potente y tan perdurable como podría serlo el cuento o la novela. No tengo yo, en concreto, como lector, nunca tenido una predilección clara por un género, sino por algo bueno dentro de un género. Pero bueno, a este hombre, a Chejov, no se le dio bien, si queréis, lo vasto, lo enorme. Él concentraba su mirada en historias particulares, en anécdotas que le iba haciendo crecer. Y hoy os va a leer un cuento un poquito más largo que otros que escribió. Él fue nieto de siervos, un siervo que consiguió la libertad en la Rusia del 18, de finales del 18, principios del 19, y su padre fue un tendero, rima con severo, pero un tendero severo, sí, estricto, severo, con un padre que tenía preferencia por la iglesia, por los cánticos, y en ese medio creció. Con el tiempo creo que destacó entre sus hermanos, siendo muchos de ellos bastante sensibles y dotados, pese a que la vida no le recompensó, gente que tenían distintos talentos, pero poco a poco, quién sabe por qué, se fueron perdiendo en la vida, con asuntos de alcoholismo o de lo que fuera, y este chico, Chejov, que yo diría que no creo que sea del pequeño, pero que sí creo que es de los pequeños, no recuerdo bien, finalmente pudo estudiar la carrera de medicina y fue compatibilizando aquello con cuentos cortos, primero en revistas que le requerían esos cuentos porque despuntó y era divertido y gracioso, y además contribuía a la economía familiar. Digamos que tuvo un entorno, una familia más o menos dura, pero siempre tuvo ciertos lazos con la familia. Cuando a él le fueron bien las cosas, arrastró con él, aparte de sus hermanos, y a sus padres, en concreto. Y el padre debía ser una figura pues bastante difícil de convivir, pero bueno, arrastró con él
Supongo que tendría sus momentos de autonomía, de independencia, viajaría, iría, pero cuando le fue bien tuvo alguna finca, si queréis, y ahí también alojaba y de alguna manera, entre comillas, cargaba con algún padre que durante la infancia debió ser un tipo complicado. En un primer momento escribe cuentos cómicos bastante breves y tiene mucho éxito, pero con el tiempo, como le pasa a muchos creadores, en vez de escribir exactamente lo que quiere recibir el lector, se va aburriendo o estira o cambia y va escribiendo cuentos cada vez un poquito más largos y no tienen por qué tener ese matiz cómico, forzosamente. Y sobre todo va rompiendo un poco la estructura del cuento tradicional, donde siempre había una tríada famosa y todavía eficaz, que es principio, nudo y desenlace, y él se encamina hacia algo que tiene que ver con el cuento moderno, literario moderno, donde de pronto los creadores no están tan pendientes de ofrecernos esa tríada mágica, que siempre funciona, pero ellos quieren también subrayar y enfatizar lugares distintos del cuento, con lo cual no tiene que ser siempre principio, nudo y desenlace, como algo absolutamente claro. Y la intensidad dramática del cuento se va diseminando en distintos lugares del cuento, lo que nos hace leer el cuento de una manera más atenta, para empezar. El cuento empieza a ser algo en lo que te tienes a veces que detener, y hay momentos donde el escritor puede filtrar asuntos verdaderamente importantes para entender la totalidad del cuento o para hacer sentir algo al lector en concreto. Bueno, suficiente. La dama del perrito. Es un cuento que habla sobre el amor de dos, y yo sobre todo voy a intentar trasladaros esta idea o intuición que tengo de que sobre todo es un prodigio para contar los tiempos del amor. Me parece que a menudo la vida, no digo yo que sea lineal, pero parece que en los tiempos del amor, cuando realmente surge el amor, el deseo, incluso una simple aventura sensual, sexual, llamadlo como queráis, creo que suele romper con la monotonía a la que está sujeta más o menos la vida, pero ya ni os cuento cuando de repente en una aventura que en un primer inicio podría ser sexual, de pronto se filtran asuntos mucho más importantes. Entonces vamos a asistir a algo un poco clásico, como es el conocer a una mujer, como os voy a leer ahora cuando traban conocimiento. Vamos a asistir también a la primera noche donde dos cuerpos ya se encuentran, se buscan y se acuestan, aparte de la fase, si queréis, inicial de flirteo. Vamos a asistir también a una separación que en un momento dado en el cuento parece que podría ser definitiva y que finalmente no lo va a ser, porque en la cabeza de ese hombre en concreto va a quedar una semilla, un germen de algo que no está terminado, que no está finalizado. También ella, esa parte no os voy a leer, me parece que deja señales que indican que eso no está terminado. Esos diálogos soterrados donde lo que se dice no corresponde exactamente con el subtexto, lo que hay debajo, creo que está muy bien explicado. Hay una separación en un tren donde ella dice muchas veces que nunca y jamás nos volveremos a ver, y ese nunca y jamás pues es una incitación terrible a volverse a ver, y efectivamente eso se producirá porque cuando estos dos se separan, se han conocido en un ambiente de veraneo, en Odessa, en el sur de Rusia, donde había tiempo, había distracción, había un clima que acompañaba, si queréis, al amor, y cuando este hombre volverá a su Moscú, de repente, bueno, intentará incorporarse a lo que era su vida, porque estaba casado y tenía una vida amorosa, si queréis, convencional, y poco a poco se dará cuenta de que esa historia le ha dejado más tocada de lo que él creía, y volverá a reunirse a la ciudad de Provincias donde vivía esta mujer, también casada, y habrá una escena preciosa en un teatro. Sabéis que en esas ciudades de provincias pues había las distracciones que había, y él presume, él está antes en donde se entera dónde puede vivir, y al final dice, bueno, hay una obra de teatro programada para ese mismo día, y él presume que sin una mujer que vive de posibles, con un hombre que tiene dinero y tal, y como las fuerzas vivas del lugar, pues irán a ese teatro. Él va a ese teatro y hace una especie de declaración que en otro cuento o en otra novela podría ser un poquito operística y un poquito larga y un poquito literaria en el sentido un poco pesado del término, y Chekhov lo hace suficientemente intenso y corto y breve y bello para que no se resienta el conjunto de la narración,
que hasta entonces había sido muy cuidadoso. Entonces este hombre en el teatro se vuelve a mirar a esta chica y se encuentran y ella sufre una conmoción esperada, por así decir. No sé si esperada, pero bueno, en ese mismo momento se nota que los dos quedaban muchas cosas por decirse, y ella, que está tremendamente apurada y cuyo marido acaba de salir a fumar, porque fumaba mucho y fumaba durante 20 minutos, y en ese intercambio, en ese descanso, tenías tiempo para reorientar tu vida sentimental. Entonces, lo que sucede es que esta está alterada verdaderamente y sale corriendo del teatro con él detrás, y es bellísimo porque cuando todo podría convertirse en algo eminentemente operístico, dramático, teatrero, de pronto es maravilloso como Chekhov sabe hacer a veces subir el soufflé y bajar el soufflé. Cuando sube demasiado podría llegarse a algo, si queréis, un poquito artificioso, y entonces, bueno, pues la mujer sale corriendo, él sale detrás, él de alguna manera le declara lo que ya queda un poquito obvio, pero todo muy corto y muy medido, y además, y sobre todo, esto es la maestría del cuento, hay dos estudiantes que pasan por ahí y que cuando ellos están diciendo esto, están ahí. No es que les observen, ni les espíen, ni sean participante en esa escena, pero son fundamentales para rebajar el soufflé. Hay dos testigos de ese momento y ya está. A partir de ahí, ellos volverán a verse de una manera con cierta frecuencia, como lo hacen los amantes. Ella irá a Moscú de vez en cuando en realidad a verle. El marido sabrá y no sabrá. Y el tiempo va pasando para ellos dos. Entonces hay otro estudio como del tiempo. El tiempo va pasando sobre ellos, y cuando ella viene a Moscú, cuando ella no viene a Moscú, él mientras, o ella suponemos, pero él, por ejemplo, hay unos pensamientos donde él se da cuenta de que la vida de cara a los demás, cuando no está ella, es una vida en la que tiene que fingir, y que los únicos momentos de autenticidad en su vida son las reuniones con ella. Pero de alguna manera también están, es una relación que por otra parte no evoluciona, o está en un tiempo muerto, y en un tiempo muerto que no tiene visos de terminar, porque los dos reconocen que se buscan y que son como animales o como seres que debían haber estado juntos y no lo van a estar. Entonces hay una especie de meditación honda sobre el tiempo. Y además, cuando termina con algo un poquito ya pesado, donde vemos que uno y otro se intentan consolar de esa situación inarreglable, se necesitan, se ven, se buscan, pero ya no están solo y únicamente en el placer, hay una especie de última meditación y última reflexión donde el narrador dice algo así como: y se daban cuenta de que todo ello, algo así más o menos, solo acababa de empezar. Esa complicación que ya es larga y que les dura meses, años, tal, de alguna manera ya no están en ese tiempo del flirteo o del acostarse, se necesitan, pero ya no se colman ni se sacian solo con el encuentro, y están en un lugar indeterminado, pero sabiendo que son los seres que más necesitan encontrarse, verse, una situación extraña, detenida y rara. Pero yo no quería leeros, y no puedo leeros todo el cuento, pese a que no es un cuento, la verdad es que en hora y media lo solventábamos, pero no lo voy a hacer, sino que voy a ceñirme a dos pasajes. Hay uno que me interesa muchísimo, y también el inicial, que es cuando todo esto comienza. Pero luego me detendré en cuando se acuesta y lo que sucede después de acostarse. La dama del perrito. Había corrido la especie de que en el malecón había aparecido un personaje nuevo. Una dama con un perrito, Dmitrich Gurov, que llevaba ya 2 semanas en Yalta y había adquirido las costumbres del lugar, también había empezado a interesarse por las caras nuevas. Sentado en la terraza del Vernet, vio pasar por el malecón a una joven dama, rubia y de pequeña talla, tocada con una boina. Tras ella correteaba un ulú blanco de Pomerania. Más tarde se la encontró varias veces en los jardines de la ciudad y en la glorieta. Paseaba sola, siempre con la misma boina y su ulú blanco. Nadie sabía quién era y la llamaban simplemente así: la dama del perrito. Si está aquí sin su marido y sin amigos, se decía Gurov, no estaría mal trabar conocimiento con ella. Aún no había cumplido los 40, pero ya tenía una hija de 12 años y 2 hijos que iban al instituto. Se había casado joven,
siendo estudiante de segundo curso, y ahora su esposa parecía mucho mayor que él. Era una mujer alta, con las cejas oscuras, embarada, grave, con aire de importancia y, como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, utilizaba la nueva ortografía en su correspondencia, llamaba a su marido Dimitri en lugar de Dmitri. En su fuero interno, él la consideraba limitada, mezquina y vulgar. Le tenía miedo y no le gustaba estar en casa. La engañaba desde hacía tiempo y con harta frecuencia. Probablemente por eso casi siempre hablaba mal de las mujeres, y cuando en su presencia se hacía algún comentario sobre ellas, exclamaba: «esa raza inferior». Consideraba que su amarga experiencia le había instruido lo bastante para llamarlas lo que se le antojara. Sin embargo, no habría podido vivir 2 días sin esa raza inferior. En compañía de los hombres se aburría, se encontraba a disgusto, se mostraba taciturno y frío, pero entre mujeres se sentía libre, sabía de qué hablar con ellas y cómo comportarse. En su compañía le resultaba grato hasta guardar silencio. En su aspecto, en su carácter, en toda su persona, había algo seductor e inefable que predisponía a las mujeres en su favor y las atraía. Él lo sabía, y a su vez se sentía arrastrado hacia ellas por una fuerza desconocida. Su experiencia, copiosa y en verdad amarga, le había enseñado desde hacía tiempo que, si en un principio toda relación aporta a la vida una agradable variedad y se presenta como una aventura maravillosa y sin complicaciones, en el caso de un hombre respetable, sobre todo si se trata de un moscovita vacilante e indeciso, termina convirtiéndose siempre en un auténtico problema, sumamente complejo, que acaba desembocando en una situación desagradable. Pero cada vez que conocía a una mujer atractiva, esa experiencia parecía borrarse de su memoria, y arrebatado por una ansia de vivir, todo se le antojaba sencillo y divertido. Es el caso que un día estaba almorzando en el jardín a la caída de la tarde, cuando la dama de la boina se acercó con pasos lentos a la mesa contigua. Su expresión, sus andares, su vestido y su peinado le decían que pertenecía a la buena sociedad, que estaba casada, que era la primera vez que iba a Yalta, que estaba sola y que se aburría. En los rumores que corren sobre las licenciosas costumbres de Yalta hay muy poco de cierto. Él los despreciaba, pues sabía que en su mayor parte eran difundidos por personas que habrían pecado de buena gana si hubieran podido. Pero cuando la dama se sentó a la mesa contigua, a 3 pasos de él, le vinieron a la memoria todos esos relatos de conquistas fáciles y excursiones a las montañas, y el pensamiento tentador de una relación breve y pasajera, de un romance con una mujer desconocida, de la que no se sabe ni el nombre ni el apellido, se apoderó de pronto de él. Llamó a Lulú con zalamerías, y cuando se le acercó, le amenazó con el dedo. El perro gruñó, y Gurov volvió a amenazarle. La dama le miró y al punto bajó los ojos. «No muerde», dijo ruborizándose. «¿Le puedo dar un hueso?» Y cuando ella sintió con la cabeza, le preguntó con afabilidad: «¿Lleva mucho tiempo en Yalta?» «Unos 5 días. Yo llegué hace 2 semanas». Durante un rato guardaron silencio. «El tiempo pasa deprisa y, sin embargo, hay que ver cómo se aburre una aquí», dijo ella sin mirarlo. «La gente se ha acostumbrado a conocer. Para aquí porque él ahora hace una gracieta y entonces ya, se mete en una dinámica donde se buscan, me parece que tiene una breve interrupción, pero poco a poco, al día siguiente vuelven a estar en el mismo lugar y ya se están buscando el uno al otro. Y van a empezar una semana de flirteo, de conocimiento mutuo, y van a estar uno y otro muy atentos el uno al otro. Y va a haber una escena donde, pues dan sus paseos, no sé, cada uno, cada pareja, cada tiempo, cada lugar, cada circunstancia, tiene tiempos distintos, pues pasean, es un lugar veraniego, supongo que ven, comentan, se ríen, y creo que como es un puerto, y los puertos son tremendamente evocadores, porque la gente va y viene, la gente igual se viste muy bien, se viste muy mal, da para la risa, da para admirar, da para imaginar, da para fabular, pues creo que también hacen eso, ¿no? Supongo que a través de otras vidas alimentan su curiosidad y poco a poco se acercan y establecen complicidad. Y hay un momento en que van a
Bueno, antes de lo que os voy a contar, bueno, pues él cuando va al cuarto también va sufriendo pequeños, que siempre sucede, descalabros íntimos, personales, donde de repente uno creía, en un primer momento le apetecía una aventura rápida, es muy divertido cuando dice lo de casi sin conocer, ni un nombre, ni un tal, pero bueno, en cuanto sigues intimando con un ser humano, van sucediendo más cosas y todo se va reajustando permanentemente, ¿no? Y hay un momento en que todavía no ha pasado nada entre ellos y un día se va a su habitación y dice así, de vuelta en su habitación, pensó en ella, en que al día siguiente probablemente volverían a encontrarse, lo juraría yo. No podía ser de otra manera, lo dice Chekhov. Al acostarse estuvo sopesando la idea de que hasta hacía poco esa mujer estudiaba en el instituto, igual que ahora su propia hija. Recordó la timidez y torpeza que transparentaban sus risas y su manera de conversar con un desconocido. Probablemente era la primera vez en su vida que estaba sola y se encontraba en semejante posición, perseguida por hombres que la miraban y le hablaban con un único fin secreto que ella no podía dejar de adivinar. Recordó su cuello fino y delicado y sus hermosos ojos grises. En cualquier caso, hay algo en ella que inspira piedad, pensó, y se quedó dormido. Siguiente movimiento sería algo así como: pasó una semana desde el día en que se conocieron. Era una jornada festiva. Bueno, pues van a hacer estas cosas, no sé qué, veo aquí helado, refresco, transeúntes, puerto, sociedad elegante de Yalta, están en todo eso. Sigo pasando un poquito y hay un momento dado donde, esto a mí me parece precioso, donde se van a ver cómo bajan los pasajeros de un enorme buque que ha atracado ahí. Y os digo que es muy divertido, pero a veces hay cosas mejores que hacer. Pero puede ser muy divertido, hasta cierto punto. Entonces, yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Donde, debido a la agitación del mar, el vapor llegó con retraso. Cuando ya se había puesto el sol, y antes de atracar, tuvo que hacer una larga maniobra de aproximación. Anna Sergeyevna miraba al vapor y a los pasajeros con sus impertinentes, como si buscara algún conocido, y cuando se volvía hacia Gurov, sus ojos estaban brillantes. Hablaba mucho y planteaba cuestiones bruscas, olvidándose al punto de lo que acababa de preguntar. Luego perdió sus impertinentes entre el gentío. La elegante multitud empezó a dispersarse. Ya no se veía ninguna cara nueva. El viento se había calmado del todo, pero Gurov y Anna Sergeyevna seguían allí, como si esperaran que descendiera algún pasajero más. Anna Sergeyevna ya no hablaba y aspiraba el perfume de las flores sin mirar a Gurov. El tiempo ha mejorado por la tarde, dijo él. ¿A dónde quiere que vayamos ahora? ¿Le apetece que demos una vuelta en coche? Ella no respondió. Entonces él la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios, sintiéndose envuelto por el perfume y el frescor de las flores. Luego se volvió con inquietud, para cerciorarse de que no les había visto nadie. Vamos a su cuarto, dijo en voz baja, y los dos partieron con rápidos pasos. Esto sigue aquí, pero yo me detengo porque también es verdad que va a la línea y parece que empieza otro lugar y otra escena. Pero me apetece leer esto con vosotras. Otra vez lo de... Bueno, pues este se está montando planes a ella y ella se está montando planes y están dando vueltas por Yalta o tal, pero esto se agota y en algún momento tiene que pasar a lo siguiente. Es un poco de los tiempos y el estudio del amor, que a veces es rápido, os puede parecer rápido a cada persona, y os digo, debido a las circunstancias, a veces te parece rápido, a veces te parece lento, a veces pasan cosas en una hora, a veces pasan cosas en 3 meses, los tiempos del amor, el estudio de los tiempos del amor. Pero aquí vemos, debido a la agitación del mar, el vapor llegó con retraso, cuando ya se había puesto el sol, y antes de atracar, tuvo que hacer una larga maniobra de aproximación, que son larguísimas. Las maniobras estas son... No te puede gustar mucho si no estás en el tema del amor, pero si estás en el tema del amor te puede sobrar. El ancla, el motor, el otro que bajas, es maravilloso cuando no tienes otra cosa que... No, pues no. Anna Sergeyevna miraba al vapor y a los pasajeros con sus impertinentes, como si buscara algún conocido. ¿A quién está buscando en realidad? ¿Está buscando algún conocido? No está buscando algún conocido. Y cuando se volvía hacia Gurov, sus ojos estaban brillantes. Quieres decir, quieres comunicar, quieres avisar de algo. Hablaba mucho, estás excitado, y planteaba cuestiones bruscas, olvidándose al punto de lo que acababa de preguntar. Luego perdió sus impertinentes entre el gentío. Ella no está en lo que está. Yo no estoy solo leyendo el texto, estoy intentando
es como si estuviera interpretando la situación en una situación análoga, más o menos. Permitidme ser el hombre en esta situación y yo diría, joder, pues esto es todo un poco extraño y podría parecer que es el preludio de lo que los dos queremos y no sabemos cómo empezar. Sin embargo, es muy interesante también pensar, creo, que el hombre experimentado, si queréis, que queda muy claro al principio, que es mayor, que ha tenido más relaciones, creo que también va a estar muy pendiente de las señales que ella le dé. Ser hombre en esos tiempos, igual ahora también, o no sé, pero en esos tiempos, desde luego, tenía también su especificidad y tienes que estar muy atento a muchas señales también. La elegante multitud empezó a dispersarse, ya no se veía ninguna cara nueva, el viento se había calmado del todo, pero Gurov y Ana Sergeyevna seguían allí, como si esperaran que descendiera algún pasajero más. Bueno, pues quieren pasar otra cosa y no saben cómo. Ana Sergeyevna ya no hablaba y aspiraba el perfume de las flores sin mirar a Gurov. Quiere cogerlo todo, ha hablado mucho, ha hablado poco, ha callado, no hay nadie, pero siguen, han ido a ver a gente, pero siguen ahí parados, pero siguen quietos. Vale. Dice él, el tiempo ha mejorado por la tarde, o sea, terrible, ¿no? Ya, o sea, hablar del tiempo, ya sabéis que, bueno, bien. El tiempo ha mejorado por la tarde, dijo él. ¿A dónde quiere que vayamos ahora? ¿Le apetece que demos una vuelta en coche? El pobre sigue proponiendo planes como un poseso, pero ya creo que está en otra cosa él, pero ya no sabe qué decir y tiene que proponer. Y dice, ella no respondió, que es como decir, ella respondió, creo. Entonces él la miró fijamente para cerciorarse, porque te tienes que cerciorar, y de pronto la abrazó y la besó en los labios, sintiéndose envuelto por el perfume y el frescor de las flores. Luego se volvió con inquietud para cerciorarse de que no les había visto nadie. Vamos a su cuarto, dijo en voz baja, y los dos partieron con rápidos pasos. No hay que decirse nada. Ella ya ha dicho y él hace. Y los dos van, con mucha prisa, con mucha determinación, con mucha ansia. ¿Cuál es la siguiente frase? Esto es lo que os quería ahora contar. Voy a hacer un nuevo momento y dice así. Vamos a la habitación. Dice así. En la habitación el ambiente era sofocante. Bueno, en realidad... Vale, voy a leeros primero. Y los dos partieron con rápidos pasos. En la habitación el ambiente era sofocante y estaba impregnado de los perfumes que ella compraba en una tienda japonesa. Al mirarla de nuevo, Gurov pensó, hay que ver qué encuentro nos depara la vida. De su pasado guardaba el recuerdo de mujeres despreocupadas y bondadosas, contentas de poder amar, agradecidas por la felicidad que él les procuraba, aunque fuera pasajera. Había otras, como por ejemplo su mujer, que amaban sin sinceridad, con un exceso de palabras, gestos afectados, ademanes histéricos y unos visajes que parecían dar a entender que lo suyo no era amor o pasión, sino algo más importante. Había otras dos o tres, muy hermosas y frías, de cuyo rostro se adueñaba de repente una expresión rapaz, un deseo obstinado de obtener y arrebatarle a la vida más de lo que podía ofrecer. Ya no estaban en la primera juventud, eran caprichosas, irreflexivas, autoritarias, poco inteligentes. Cuando Gurov dejaba de interesarse por ellas, su belleza le inspiraba aborrecimiento y los encajes de sus vestidos se le antojaban escamas. Aquí, en cambio, se percibía esa timidez, esa torpeza, esa turbación de la juventud inexperta, así como una sensación de confusión, como si alguien hubiera llamado de pronto a la puerta. Ana Sergeyevna, la dama del perrito, reaccionaba ante lo ocurrido de un modo particular, con gran seriedad, como si se tratara de una caída. Así lo parecía, y era una situación extraña y fuera de lugar. Sus rasgos se alteraron, perdieron su lustre, los largos cabellos colgaban con aire triste a ambos lados de la cara. Se quedó pensativa y adoptó una expresión afligida, como la pecadora de un cuadro antiguo. Esto no está bien, dijo. Ahora usted será el primero en no respetarme. Sobre la mesa había una sandía. Gurov cortó una rodaja y empezó a comer sin prisas. Pasaron al menos media hora en silencio. Ana Sergeyevna estaba conmovedora. Desprendía ese aura de pureza de las mujeres honradas, ingenuas y poco conocedoras de la vida. Una vela solitaria que ardía sobre la mesa iluminaba apenas su rostro
pero era evidente que sentía un peso en el corazón. ¿Por qué iba a dejar de respetarte?, preguntó Gurov. No sabes lo que dices. Que Dios me perdone, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es terrible. Se diría que tratas de justificarte. ¿Cómo voy a justificarme? Soy una mujer ruin y miserable, me desprecio y no pienso en ninguna justificación. No es a mi marido a quien he engañado, sino a mí misma. Y no solo ahora, sino desde hace tiempo. Mi marido, quizás sea un hombre honrado y bueno, pero es un lacayo. No sé lo que hace allí, ni qué puesto ocupa, solo que es un lacayo. Cuando me casé con él tenía 20 años. Me atormentaba la curiosidad, aspiraba a una vida mejor. Debe de haber otra vida mejor, me decía. Quería vivir, vivir, vivir. La curiosidad me devoraba. Usted no lo comprende. Pero le juro por Dios que ya no podía dominarme. Algo me sucedía, no podía controlarme. Le dije a mi marido que estaba enferma y vine aquí. Desde mi llegada me he pasado todo el tiempo dando vueltas como si estuviera loca o borracha. Y me he convertido en una mujer vulgar y vil, a la que todo el mundo puede despreciar. Gurov estaba ya aburrido de escucharla. Le irritaba ese tono ingenuo, esa confesión, tan inesperada como intempestiva. De no haber sido por las lágrimas, habría podido pensarse que bromeaba o interpretaba un papel. No lo entiendo, dijo él en voz baja. ¿Qué es lo que quieres? Ella ocultó el rostro en su pecho y se apretó contra él. Créame, se lo ruego, dijo ella. Amo la honradez y la pureza y me repugna el pecado. Ni yo misma sé lo que hago. La gente corriente dice, el maligno lo ha tentado. Yo también puedo emplear ahora esa expresión. Basta, basta, farfulló él. Contemplaba sus ojos inmóviles y asustados. La besaba, le hablaba con ternura y delicadeza, y ella poco a poco se fue tranquilizando y recuperando la alegría. Ambos se echaron a reír. Más tarde, cuando salieron, en el malecón no había ni un alma. Hasta ahí os leo. Entonces, voy a intentar leer otra vez esto despacio y vamos a ver lo que tal vez intenta hacer Chejov. Entonces el asunto es que es muy interesante, muy directo, muy espontáneo, muy natural, muy irrefrenable cuando ellos dos se dirigen a su cuarto. ¿Quién tiene más hambre? ¿Quién tiene más ganas? No se sabe y da igual. Es una fuerza común y de dos. Y están absolutamente juntos en ello. Cuando estás tan junto en ello, el tiempo desaparece. Estabas en ese tiempo demorado, no acababais de dar con el asunto para ir a esa habitación, pero de pronto todo se ha puesto en marcha y ahora estáis los dos en el asunto, tenéis hambre y por supuesto el tiempo, tal como pasa normalmente, se olvida. Pero de pronto los animales se sacian. El animal, con ningún matiz despectivo desde luego, se sacia. Entonces, eso está omitido. Aquí no nos va a contar Chejov el encuentro, porque un escritor decide siempre qué contar y qué excluir. Y en este momento él no considera que lo que es el puro encuentro va a tener que ser contado, sino que lo omite. Y pasa directamente al post-encuentro. Entonces, ahí de repente pasan cosas distintas, porque cuando el animal ha querido, tal vez incluso, yo qué sé, no te voy a decir, yo no sé ya si se ha saciado, es un animal también igual, ha amado, lo que sea, de pronto vuelve el pensamiento y sobre todo la cultura. Y no somos solo y únicamente ese animal que de repente ha ido en pos de lo que quería y deseaba, sino que de pronto somos cogidos por el paraguas de la cultura, que no es igual en el hombre y en la mujer. Y además en esta situación concreta no es igual en él, y decía en el hombre y en la mujer de manera genérica, y ahora le digo en manera particular en esta escena. Han ido los dos con el mismo hambre, se han buscado, han sido durante un rato, por decirlo, no sé si es una manera cursi, pero uno, y de pronto vuelven a ser dos. Te separas y pasan cosas distintas y es normal que así suceda en la cabeza de ambos. Entonces, y los dos partieron con rápidos pasos. En la habitación, pero ya han hecho el amor, el ambiente era sofocante. Acordaos que antes estaban la brisa, las flores, el perfume de no sé qué, todo era un poquito más ilocalizado y todo estaba en el ambiente. Y de repente, en el cuarto, yo diría que este ambiente sofocante ya empieza a... es el preludio de lo que va a pasar entre ellos. De pronto haces el amor y no estás pendiente del ambiente, de la atmósfera, pero terminas y resulta que en la habitación
El ambiente era sofocante, cargado, y estaba impregnado de los perfumes que ella compraba en una tienda japonesa. Tan joven, tan ligera, tan natural, tan por aprender, tan por hacerse, tan, bueno, características si quieres de la mujer, pero también una mujer que de repente se atiborraba de perfumes que compraba en una tienda japonesa y que puede dar a ese cuarto, una vez los dos han hecho el amor, algo un poquito pesado y cargado. Todo esto para empezar con esta situación. Al mirarla de nuevo, Gurov pensó, él piensa, aquí por lo menos nos lo cuentan, antes que ella dice, hay que ver qué encuentro nos depara la vida. Y parece ser que de alguna manera, no sé si el narrador o Gurov llega a pensar de su pasado y nos hace una especie de enumeración de tipos distintos de mujeres. Pero mujeres me ha parecido aquí, bueno, primero habla de mujeres despreocupadas, bondadosas, contentas de poder amar, agradecidas por la felicidad que les procuraba, aunque fuera pasajera. Dicho esto, también hay que recordar que él tiene un acopio de, ha habido muchas experiencias, pero en general nos ha marcado que ha sido siempre, al final, el balance ha sido más bien amargo, pese a que él siempre vuelve a empezar, porque de repente hay un momento en que se confunde y piensa que eso puede ser verdaderamente un juego agradable, placentero, y sacarle la vida tal cual es. Pero en general, su balance, ya nos lo ha marcado, no ha sido algo verdaderamente, bueno, hasta ahora importante o trascendental para él. Pero nos marca primero una enumeración de mujeres que, despreocupadas, bondadosas, contentas de poder amar, bueno. Luego va a haber otro tipo de mujeres. Había otras, como por ejemplo su mujer, nos lo vuelvo a marcar, que amaban sin sinceridad, con un exceso de palabras, gestos afectados, ademanes histéricos y unos visajes que parecían dar a entender que lo suyo no era amor o pasión, sino algo más importante. Había otras dos, bueno, hace distintos tipos. Pero vuelve a centrarse en la dama del perrito con la que está y nos dice, aquí en cambio se percibía esa timidez, esa torpeza, esa turbación de la juventud inexperta, que parece que es lo que él le ha gustado, le ha conmovido, le ha parecido distinto. Bueno, hasta aquí es lo que él ha pensado y ha sentido. Así con una sensación de confusión, como si alguien lo hubiera llamado de pronto a la puerta. Parece un pajarito, un ser también, no solo un pajarito, sino también un ser humano conmovido, emocionado, con un cierto vértigo. Pero, de pronto, esta sensación que él tiene se va a ver truncada y rota porque él no ha contado con ella. ¿Qué le pasa a ella? Y a ella le pasan cosas distintas, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Pese a que esperemos, queramos, busquemos, deseemos, de pronto estamos con otra persona que sufre y padece y tiene otras adherencias. Y de pronto se manifiestan en ella asuntos que tienen que ver con su condición de mujer, con sus prejuicios incorporados por su abuela, por su tía, por sus amigas, por lo que fuera, por la sociedad en su conjunto, y de repente se cierne un paraguas sobre ella y hay una especie de separación del momento del tacto, del sexo y de todo eso. Y dice, Ana Sergeyevna, la dama del perrito, reaccionaba ante lo ocurrido de un modo particular, con gran seriedad, como si se tratara de una caída. No están en lo mismo. De repente hay una separación entre ellos. Así lo parecía. Y nos dice el narrador, igual está muy pegado a Gurov el narrador. Y era una situación extraña y fuera de lugar. Fuera de lugar. Yo creo que a él, eso es lo que tengo la sensación, como hombre, le molesta de pronto qué coño le está pasando a esta. Pero si nos estaba yendo bastante bien. Esto era maravilloso. ¿Por qué no estamos en sintonía? Y él yo creo que tiene perfecto derecho a sentirse frustrado, confundido. Pero ella también lo está y tiene, creo, perfecto derecho a sentirse frustrada y confundida. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ella? Sus rasgos, primero una manifestación en lo físico. Hay un cambio, una transformación hasta tal punto, la mirada de los demás, incluso en una alcoba, cuando estamos con dos, intervienen los otros. Cuando has sido animal, los otros estaban fuera. Cuando te olvidas y ya ha pasado el momento del placer y del acoplamiento, por decir qué palabra, pues sí, de pronto sale la cultura. Y entonces de repente te ves mirada por tu madre, por tu abuela, por tus amigas y dicen, sus rasgos se alteraron, por otros hombres tal vez, por su marido, perdieron su lustre, los largos cabellos colgaban con aire triste a ambos lados de la cara. Qué bonito, que los largos cabellos puedan colgar con aire triste, hasta el pelo parece que ¿sí? Conspira y va a tu favor, en el sentido de se aleja del hombre y de... Se quedó pensativa. Aquí ya hay dos pensativos, cuidado con pensar demasiado siempre, ¿no? Bien, y adoptó una expresión afligida. Qué bonito esto, como la pecadora de un cuadro antiguo. Sí, te pesa tu madre, tu abuela, tu tal, pero si además puedes adherirte a un cuadro tan bonito como un cuadro antiguo, o sea, la cultura en todo su... Quiero decir, a veces la cultura es tu madre y tu abuela, y lo que te han dicho, cuidado con los hombres, que son unos cabrones, que solo van a lo que van, todo eso, ¿bien? Y también pesan cosas tan bonitas y tan bellas
como un cuadro artístico, como un cuadro antiguo, y tú también quieres, creo, igual, emular, asemejarte, parecerte a una pecadora bíblica, que también tiene su punto, tampoco lo haces todos los días, o sea, de repente representar eso me parece que es bastante bonito. No sé cómo sería, pero de repente es como, jo, qué maravilla, también puedo representar esto. Entonces, y se quedó pensativa y adoptó una expresión afligida, también somos máscara, fingimiento, y casi sin voluntad, y va pasando todo esto como la pecadora de un cuadro antiguo. Esto no está bien, dijo. Ahora usted será el primero en no respetarme. Ya lo ha dicho lo que tenía dentro. Y ya pone en ese cuarto, pues pones de repente una tensión nueva que a ver cómo se resuelve. Esto es muy divertido porque una vez que te dicen esto, el hombre podía tirarse a los pies de esta mujer y decirle, pero ¿qué dices, desdichada? Si yo te adoro, si yo te quiero, si eres la mujer entre todas y quiero casarme, pero ahora mismo contigo y tal. O sea, podría intentar haber utilizado o haber reaccionado, más que utilizado, esto es terrible, utilizado, se me ha visto el primero, otro recurso, pero de repente lo que él va a hacer es distinto. Dice, él se va a sentir también molesto y distante. Esto no está bien, dijo, ahora usted será el primero en no respetarme. Esto es magistral, y esto yo creo que es Chejov. Chejov es cuando salen dos estudiantes que de alguna manera no te espían, pero son testigos de ese momento tan importante cuando se reencuentran en el teatro. Ahora va a decir algo todavía más. Hay otro momento también sublime, que es cuando... Perdona, yo creo que me estáis siguiendo, me pierdo un poco,